Muy buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Frilian Villalba Márquez y el día de hoy haré una breve exposición tratando de explicar lo que es la posmodernidad, la heterofobia como enfermedad moral y analizaremos un fenómeno social actual en el que se identifique la heterofobia y en qué grado de heterofobia se encuentra esta. Entonces, para iniciar, la posmodernidad es un movimiento cultural, artístico y filosófico que surgió en la segunda mitad del siglo XX. En ese momento se empezaron a cuestionar los valores y principios filosóficos que dominaban el mundo desde la época de la Ilustración, toda la época de la modernidad, ya que ésta había fracasado en su planteamiento del progreso y de la idealización de un hombre ideal. Una característica muy importante también del posmodernismo es como el cuestionamiento como de todas las formas que habían dominado el mundo, como la razón, la ciencia, ya que se creía anteriormente de que había un conocimiento único y absoluto y se buscaba como el ser objetivo. El posmodernismo plantea todo lo contrario, ya que dice que no se puede ser objetivo y existen diferentes modos del saber, así como también diferentes sociedades y culturas, a lo cual cada concepto es válido según el contexto en el que se presenten. Como decía un filósofo un posmodernista muy importante llamado Jacques Derrida, él dice: la cultura es creada y puede ser analizada de varias formas, de acuerdo como las personas crean su propio significado. Por eso no existe una verdad definitiva o una realidad universal. Esto es muy importante porque es casi todo el concepto de posmodernismo o como la esencia en sí. También es una crítica al progreso, o se cuestiona la idea que las sociedades futuras serán más humanas, más prósperas o mejores, porque era lo que se venía planteando desde la modernidad. Por lo que pues se plantea esto porque la historia como tal no es lineal o progresiva, sino es como compleja, con altibajos. No hay algo como que la oriente a ir a un punto en específico, entonces se adopta como un concepto tal vez o una idea un poco más pesimista. También una característica muy importante, una de las características principales, son los medios de comunicación y la importancia o la trascendencia que estos tuvieron en ese momento, marcando como un antes y un después, ya que esto pasó como la liberación de las diferencias y la pluralización de racionalidades locales, como de conceptos. Entonces se disuelve como la historia se disuelve el concepto de una historia unitaria, como de que una historia es única y todos somos, o sea, como si todos fuéramos al mismo lugar, pero pues no es así, o es lo que plantean los postmodernistas. Entonces se vuelven los medios de comunicación como los principales transmisores de cultura. Es la época de la comunicación donde escuchamos diferentes perspectivas, permitimos como así la expresión de diferentes culturas que tal vez estaban marginadas o no las escuchábamos. Entonces esto permite pues como ese cambio también de modernidad a posmodernidad. También se toma una actitud individualista y como ese desinterés hacia lo social, ya que con la modernidad se veía al individuo como una construcción social, casi por así decirlo, que debía encajar como en cierto estándar social o cumplir con un objetivo de vida, y promueve la diferenciación individual y la diversidad cultural, ya que el posmodernismo desconfía como de los valores universales que llevamos teniendo y considera que cada una de las sociedades del mundo debe ser comprendida y valorada tomando en cuenta sus particularidades. También invita como a distinguirse de los grandes colectivos y exige que se tomen en cuenta los grupos minoritarios, por lo que pues cada individuo es único y percibe la vida desde su propia experiencia. Entonces no podemos juzgar como si todos fuéramos al mismo lugar o encajar como en el mismo estilo de vida. Se define como heterofobia ese sentimiento de desprecio, miedo e incluso odio hacia aquel que es diferente a nosotros, que puede alterar de alguna manera nuestra identidad social o nuestra cultura. Si nos remontamos a las raíces de la heterofobia, en su momento fue útil, ya que necesitábamos estar en sociedad para poder sobrevivir y lo desconocido representaba peligro. Entonces sirvió para la formación de identidades colectivas en las sociedades, porque nosotros somos
por medio de la educación los seres humanos imitamos lo que hay en nuestra sociedad y a través de eso nos vamos formando y necesitamos esa validación como individuo en la sociedad en la que estamos. También es importante señalar que si había un grupo se implicaba hostilidad hacia quienes eran diferentes, pero actualmente es una enfermedad moral porque representa el peligro hacia una sociedad de igualdad, de diversidad, de respeto a los derechos de los individuos, y cada cultura tiene cosas positivas, y si se homogenizan todas las culturas o si se va homogenizando las culturas, podríamos llegar a una sociedad más tolerante, más abierta y de alguna manera más próspera, o el progreso de las sociedades, de la innovación de las sociedades. La heterofobia también está dividida en 3 categorías, que sería la afirmación etnocéntrica, que es como el creer que nuestra sociedad o la etnia o la cultura a la que pertenecemos es superior, ya sea cultural, físico, etcétera, por el concepto que sea, pero que es superior a otras culturas. La segunda categoría es la xenofobia, que es el rechazo hacia una cultura por designarle como signo distintivo actitudes negativas o defectos como si hicieran parte única y exclusivamente de esa etnia o de ese grupo social, cuando realmente son defectos que se presentan imparcialmente en cualquier individuo. La tercera y última categoría es el racismo con pretensiones científicas, que es la creencia que un grupo o una etnia es inferior o es menos inteligente o es diferente simplemente por el hecho de sus rasgos y sus condiciones físicas. Esta se diferencia de la xenofobia porque la xenofobia es más bien conveniente y es como de si la persona ajena a tu grupo social puede aportarte algo o serte útil para algo, de alguna manera lo aceptas, mientras que el racismo es más bien, en ese sentido, no permite las mezclas de los grupos sociales porque es muy radical. Un claro ejemplo de esto es la discriminación que sufren los latinoamericanos cuando emigran a Estados Unidos, pero se puede observar que las mismas personas que ejercen esa discriminación son las que se aprovechan de la condición de ellos como inmigrantes para que trabajen horas extras, para pagarles menos, para que tengan trabajos forzosos. También el Centro de Investigaciones Pew hizo un estudio que concluyó en que el mayor caso de incidencias de discriminación es en las que se considera que los inmigrantes no tienen el mismo nivel intelectual, de producción, de organización, que son inferiores, que son menos atractivos, que son menos capaces. Y algo que se observó es que el 50% de las personas que ejercen esa discriminación sobre los inmigrantes latinos son otras personas latinas. Y esto nos hace pensar que aún nos falta mucho por deconstruir, por reflexionar, por trascender de estas ideologías que tenemos sembradas en la raíz de la psiqui para poder llegar a ser una sociedad transparente, de respeto, de tolerancia.